Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga afición por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amables televidentes. Bienvenidos a una nueva semana del mes de agosto aquí en Desde Otra Óptica. Los saluda Daniel Jesús Barbayanes, tarjeta de periodista 11025 del Ministerio de Educación Nacional. En la señal de Enlace Televisión y también por Facebook Live. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Patricia Andrade González, candidata a la alcaldía. Es que nos llamó la atención de una intervención que ella tuvo el fin de semana, 3 temas fundamentales. Pero antes de entrar en materia, doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Daniel, gracias por la invitación a su programa, un saludo muy especial a todos los amigos que nos acompañan a esta hora. Hemos hecho un sondeo y hemos mirado las redes sociales, cómo está dinámica, y parte de la controversia que se suscita es la situación de cómo una alcaldía de Barranca Bermeja, con un presupuesto que puede superar fácilmente durante el cuatrenio los 3 billones de pesos, o se aproxima a los 3 billones de pesos, eso no le alcanza, esa plata no llega a la misma comunidad, las obras quedan inconclusas y queda la sensación o la percepción que los dineros se fugan. ¿Cómo hacer para evitar esa situación? Daniel, yo lo he venido manifestando en varias ocasiones, y es que se requiere una administración responsable, transparente, absolutamente independiente. Y en esto vuelvo y repito algo que he venido manifestando en diferentes escenarios, y es que si la administración municipal, si la alcaldía de Barranca Bermeja se empeña o se hipoteca desde el periodo de campaña, pues indiscutiblemente esto se va a reflejar en la administración como tal. Y se va a reflejar en que en ese afán de poder pagar esos dineros que se recibieron en la campaña, pues se comete todo tipo de atropello, de irregularidades y de fugas de dinero. Luego se requiere que sea una administración independiente, que sea autónoma y que pueda brindar procesos transparentes de contratación. De esta manera hacer que la inversión pública realmente llegue a donde debe llegar, que es al ciudadano, generando a su vez oportunidades para los barranqueños. Hace algunos días me senté con unos pequeños y medianos empresarios y dicen que con el municipio ya, palabras textuales, se hartaron de presentar propuestas porque existe un monopolio y porque ya ni los pequeños ni los medianos empresarios y comerciantes tienen acceso a la administración pública. Su administración, ¿cómo hacer? Si la percepción de la gente es que precisamente las campañas, como usted dice, se hipotecan y el alcalde queda de brazos cruzados. Daniel, eso es cierto. Yo he hablado con muchos pequeños contratistas que manifiestan que desde hace mucho tiempo no pueden participar de las diferentes obras del que sacan a procesos de licitación de la administración municipal. Y es que anteriormente habían muchos procesos de menor cuantía que los podía desarrollar perfectamente cualquier pequeño contratista en la ciudad. Lastimosamente, ahora último, en los últimos periodos, se empaqueta caso tipo autopavimentaciones. Entonces se sacan procesos grandes de más de 10.000 millones de pesos y entonces estos pequeños pues no pueden entrar a participar. Si hay una administración que sea independiente, que no tenga ese compromiso de devolverle dineros a los mismos 5 grandes de siempre o a esos nuevos ricos de Barranca, pero ricos a costa del presupuesto municipal, sean enriquecidos con el presupuesto, con los dineros de los barranqueños. Entonces, si no se tiene ese compromiso, pues perfectamente se puede hacer una administración transparente en donde cualquier ciudadano pueda aplicar a unos procesos de contratación que sean abiertos, que no estén amarrados. Pero con algo muy importante, Daniel, en el caso de una administración en cabeza de Claudia Andrade, algo que también estaba manifestando es que
Las obras públicas van a estar en un 20 a 30% menos en sus costos. Van a costar exactamente menos del 20 y el 30%. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Sabe por qué? ¿Cómo gana el contratista? No, allí? pues ¿sabe por qué van a costar entre el 20 y el 30% menos? Porque Claudia Andrade no va a vacunar contratistas. Yo no voy a ir allá a vender contratos. Yo no le voy a decir al contratista es que a mí, a la alcaldesa, le tiene que entregar el 20 o le tiene que entregar el 30, más lo que tienen que pagar de impuestos, y terminan unas obras con unos sobrecostos, o terminan desarrollándolas como muchas o muchos de los esperpentos que tenemos en la ciudad, que son los monumentos a la corrupción. Luego, yo me atrevo a decir, y lo digo porque soy de las personas que cuando se compromete con algo, mantiene su palabra. Entonces, por eso me atrevo a decir que las obras van a costar mucho menos, porque no voy a vacunar a los contratistas. Usted toca un punto, obras. Hay unas obras feas, como la que le dicen el malucón, y hay otras obras que suenan cada 4 años. Y les voy a dar unos: Avenida del Río, terminal de transporte, interconexión con Pozo 7. Cada 4 años está escuchando uno esa misma historia y no pasa de ahí. Con usted se repetiría, es decir, es tan viejo ese cuento que ya la gente no cree. ¿Cómo hacer para que al menos una de esas pueda ser realidad? Le faltaron 2. ¿Cuál? Terminal de transporte. Ah, sí. Y sacar la cárcel. Ah, sí, claro. Yo manifestaba que de verdad que ya a uno le da es pena nombrar en las intervenciones esas obras aplazadas durante tantas décadas. Y la mayoría de los ciudadanos ya recitan, ya saben que cada 4 años los programas de gobierno van a tener exactamente lo mismo. Usted las ha nombrado ya. ¿Cómo hacer? Yo creo que tiene que haber voluntad política de empezar a desarrollar al menos una de esas obras. Todas son absolutamente necesarias. El centro administrativo municipal, o sea, no podemos seguir pagando esos arriendos que se están pagando hoy en día, que además es por terminar cumpliendo con esos compromisos políticos de campaña, muy seguramente, que están por encima de cualquier tasa permitida para esos arriendos. Luego, tiene que haber voluntad política, tiene que buscarse cofinanciación. Caso Centro Administrativo Municipal, mirar la posibilidad de hacerlo mediante una alianza público-privada. Podría ser. La cárcel ya tiene un lote listo, que el lote lo presentaron con unos sobrecostos. Bueno, no sé, eso será otro tema que tendrá que determinarse ya jurídicamente, pero el lote está. Entonces tiene que haber voluntad política de impulsar a que efectivamente por fin se saque esa cárcel de allí. La Avenida del Río, bueno, hay muchos estudios, hay algo que sucede muy frecuentemente, Daniel, y es que cuando llega un mandatario, se sufre de un fenómeno como de creer que el mundo nace cuando llega una persona en particular, el adanismo. Entonces se dice, como ese proyecto lo realizó el alcalde pasado o el anterior o su contradictor político. Sí, exacto, entonces se deja ahí. Yo soy de las que considero que ya no debemos seguir aplazando ese tipo de obras. Para mí, para Claudia Andrade de manera particular, ya no nos debe importar quién hizo el proyecto. Ejecutemos la obra, son obras que la ciudad las necesita. Entonces, tipo terminal de transporte, hay otros municipios pequeños que tienen un terminal de transporte. Bueno, que se defina finalmente, si se va a aprobar el POT, pues que lo aprueben, pero que se determine finalmente dónde va a quedar y que con el concurso, obviamente, de la empresa privada se desarrolle ya esa obra. Entonces ya no importa si va a quedar en el lote de Pedro, en el lote de Juan, en el lote de Luis, yo creo que ya no tenemos que apuntar más a eso. Que quede donde vaya a quedar, donde los estudios así lo determinen, pero que se haga, y de la misma forma con las otras obras inconclusas que ya la ciudadanía no cree en si se van a hacer o no se van a hacer. Entonces tenemos que llegar a un punto en el cual se llegue en una administración responsable, transparente, eficaz, eficiente, a ejecutar lo que durante tantos años ha estado ahí aplazado. Siempre son estudios, estudio tras estudio, la actualización del estudio. Yo digo jocosamente que ya tienen maestría, doctorados, todos esos estudios que están en planeación. Entonces, ¿ya qué más esperamos? Hagámoslos, empecemos a ejecutarlos. Buscando recursos, claro que toca buscar recursos, porque sería una mentira decir que la administración tiene los recursos para absolutamente todas estas obras. No podemos perder de vista que el municipio está endeudado. Tiene una deuda de alrededor de 230.000 millones de pesos. 230.000 millones de pesos. Luego, hay que buscar la financiación para esas obras, pero empecemos a hacerlas.
A propósito, en el 2015 creo que existe ya un estudio sobre la ampliación de la carrera 28. Es más, se hizo famoso un arquitecto caribe, Massanti, que había generado esos diseños. Y de verdad que esa carrera 28 está colapsada en las horas picos, es imposible. Son varias, Daniel, la 28, la 52, la 60. Siempre se habla ya, la 60 que seguiría ya, es que siempre se habla del tramo de Postobón. Sí, señor. Entonces, son varias. Yo he venido repitiendo que la ciudad está sobrediagnosticada. Absolutamente todos los ciudadanos saben qué necesita la ciudad. Luego, empecemos a ejecutar, empecemos a hacerlas, quitándonos esas prevenciones de quién realizó los proyectos, los estudios, en el lote de quién va a quedar. O sea, creo que es necesario avanzar y desarrollarlas. Bueno, me meto a otro tema, y eso tiene que ver con lo que tiene, con el emprendimiento y con la queja de la comunidad barranqueña, que también eso le ha suscitado una desconfianza. Ellos dicen, nos están desplazando primero la mano de obra local. Aquí hay unas agencias de empleo, no creemos en ellas. ¿Cómo hacer para generar esa confianza en materia de empleo y en materia de soluciones a la mano de obra que tanto la necesitan aquí en Barrancabermeja? Daniel, algo que es necesario dejar claro es que se tiene que defender la mano de obra barranqueña, la mano de obra local. Para poder afirmar esto y cumplirlo, nuevamente repito, se requiere tener una alcaldía absolutamente independiente. Si yo hipoteco la alcaldía a unos personajes de fuera de la ciudad, cuando vaya a nombrar el gabinete, muy seguramente van a querer medio gabinete. Entonces ahí se empieza a faltar a esa palabra de después de en campaña rasgarse las vestiduras con un discurso de la defensa de la mano de obra barranqueña, traer un montón de secretarios de despacho de afuera. Que de ahí se desprende la contratación y todo tipo de oportunidades, CPS, OPS, para gente foránea. Entonces, primero, elegir una administración que no esté hipotecada. Segundo, cómo defender, cómo hacer que el ciudadano vuelva a creer en esas bolsas. Nosotros hemos Permítame, doctora, la interrumpo, dejemos ese segundo una pausa, que nos están pidiendo el espacio de los mensajes. Ya regresamos, porque este tema me interesa y le interesa a mucha gente. Ya regresamos. Fundación Magdalena Medios de Comunicación. Une los medios. Regresamos aquí desde otra óptica con la candidata a la alcaldía Claudia Patricia Andrade González. Me parece un tema interesante. Estamos hablando de el desplazamiento de la mano de obra local y la falta de oportunidades laborales. El turno es para usted, señor. Bueno, Daniel, estaba comentando de la importancia de tener la autoridad moral para poder exigir el cumplimiento de este propósito de la defensa de la mano de obra barranqueña. Pero aquí quiero pasar, o sea, en términos generales, ¿de qué debemos hablar? Nosotros queremos apuntarle a un modelo económico, social, sostenible y responsable. Y en este modelo económico nos hemos basado en 4 pilares fundamentales. Y uno es el tema de empleo u oportunidades, el tema del emprendimiento,
la competitividad y la sostenibilidad. Sí. De manera puntual, en la parte de oportunidades, nosotros hemos querido apuntarle a la creación de una oficina asesora para el empleo, de tal manera que adscrita al despacho de la alcaldesa, en donde se pueda tener una bolsa pública que oferte o que le muestre a los barranqueños la real oferta, tanto pública como privada, en Barrancabermeja. La gente dice que no le apunta a la de 2 entidades que hay, que cuando van a aplicar, que creen que eso está manipulado, en fin, yo creo que desde acá, desde la administración, le podemos demostrar o mostrar la verdadera oferta que hay en la ciudad a los y las barranqueñas. Queremos también fortalecer una veeduría, tanto de la parte pública como privada, en el cumplimiento real de la vinculación de gente de Barrancabermeja. Sí. Queremos apuntarle a mantener esa oferta pública a través del desarrollo de las obras, los megaproyectos de infraestructura que debe desarrollar el municipio como tal. Ahí esto va a permitir mover la economía y se le debe permitir las oportunidades principalmente a los barranqueños. Si hablamos del emprendimiento, pues indiscutiblemente nosotros tenemos que apuntarle a una reorganización del FORCAP. Indiscutible, muchos ciudadanos se quejan de no poder aplicar, acceder a los beneficios que allí se tienen. Pero sobre todo también se quejan porque no hay un acompañamiento permanente y tal vez muchos proyectos de esos quedan ahí, quedan inconclusos, el dinero luego no se ve. Entonces hemos dicho que se tiene que prestar una asesoría permanente, se tiene que mirar la viabilidad real de esos proyectos, pero también hemos pensado en la creación de una financiera distrital tipo IDESAN que pueda facilitar un poco más como el acceso también a los recursos para esos proyectos de emprendimiento. La competitividad que ahí está y que el distrito también nos abre unas puertas. Hay algunas personas que son apáticas al tema del distrito, unos todavía dicen que no sirve, otros que lo ven favorable. Yo digo algo, Daniel, es una realidad. Sí, ya. Punto. Es una realidad, o sea, ya no es si queremos o no queremos, es una realidad. Luego tendremos que implementarlo de manera responsable. Tenemos que implementarlo y tenemos que apuntarle a aquellos sectores que sean más viables para desarrollar en el inmediato futuro. El tema de la plataforma logística multimodal, tengo conocimiento de que hay varios barranqueños que han estado estudiando ese proceso ya alrededor de 5 o 6 años. Incluso tuve conocimiento de comunicaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá y algunas otras entidades que manifestaron en su momento la intención de venir a Barrancabermeja. Luego, para ello necesitamos retomar, tener la voluntad política de impulsar el desarrollo de estas áreas. Se habla del desarrollo del turismo, yo soy, en ese tema de turismo, soy un poco, digamos, prudente. ¿Por qué? Porque yo creo que la ciudad necesita mejorar sus servicios públicos, claro, sobre todo la calidad del agua, necesita apuntarle a la descontaminación de sus fuentes hídricas. ¿Para qué? Pues para que la ciudad sea atractiva para el turismo, su malla vial, su infraestructura como tal, para que realmente podamos ser turísticos, un llanito con acueducto, porque si no, pues me hablaban hace unos días de un proyecto de un hotel muy bonito, se veía muy interesante en el llanito, y yo me preguntaba, ¿y el acueducto? Entonces, ¿cómo organizar, adecuar realmente la ciudad para poderle apuntar a eso? Entonces, a las nuevas orientaciones o vocaciones económicas que nos permite también el distrito potenciar, pero también a ese tema de sostenibilidad que necesitamos apuntarle para que la ciudad, para que ese modelo realmente se mantenga en el tiempo. Hablemos de seguridad ciudadana. En ciertos meses, en ciertas horas, existe la percepción de inseguridad. ¿Cómo brindarle esa seguridad al barranqueño común y a la persona que viene a hacer empresa en Barrancabermeja? Bueno, Daniel, el tema de seguridad es un tema complejo porque además tiene varias aristas, ¿no? Sí. El tema, muchas personas por falta de oportunidades están llegando a entrar en la ilegalidad y allí hay varias áreas donde terminan entrando estas personas. Entonces yo creo que es absolutamente necesario dejar claro que en un gobierno de Claudia Andrade se hará una lucha frontal a la delincuencia. ¿Qué necesitamos? Se necesita aumentar el pie de fuerza, infraestructura, tecnología, todo lo necesario para fortalecer la fuerza pública, pero a la vez necesitamos atender la causa de esa delincuencia, todos los temas
sociales y económicos que derivan finalmente en la delincuencia. Entonces no es reprimir, sino mostrar también, brindar una seguridad, una policía que esté cercana a la comunidad, pero también mirando los temas sociales para evitar que esa delincuencia se siga incrementando en la ciudad. El hecho de las cámaras de seguridad es fundamental. Aquí se habla de una existencia de unas cámaras, la mayoría creo que dañadas, es decir, la ciudad no está cubierta por ese tipo de dispositivos que ahorre incluso presencia de pie de fuerza. Sí, hay que apuntarle el tema de cámaras y eso estaría dentro de la tecnología, cuando me refiero a que más pie de fuerza, más tecnología, más comunicaciones, más infraestructura, o sea, se deben entregar las herramientas necesarias. Pero también se necesita el concurso de una policía cercana a la comunidad, que la comunidad crea, porque indiscutiblemente en muchos sectores la comunidad no cree. El tema educativo, ¿cómo jalonar ese tema cuando se está buscando, por un lado, que se disminuya la deserción escolar, pero además que se brinde calidad educativa y cobertura? Bueno, Daniel, la educación es uno de los temas fundamentales y principales, sobre todo si queremos cambiar esa mentalidad que lastimosamente en algunos sectores de la ciudad se percibe que se ha entronizado una cultura de ilegalidad. Sí. Luego aquí el tema de educación es fundamental. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero brindar una educación pública de calidad, garantizando la canasta educativa. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nuestros jóvenes tengan que llegar a tomarse las instituciones educativas porque no tienen el beneficio de un transporte escolar. O sea, eso es absurdo que en un municipio como este, con el presupuesto que se tiene, que si bien es cierto, la mayor parte de ese presupuesto tiene una destinación específica, está comprometido, pero si hablamos también de una lucha frontal anticorrupción, de cerrar esas fugas de dinero, pues yo creo que ese presupuesto nos tiene que alcanzar para muchas más cosas. Luego ahí tenemos que garantizar aspectos como no solo el subsidio de transporte escolar, sino también garantizar la alimentación escolar de calidad, ¿sí? Todo lo que involucra esta canasta educativa. También apuntarle a la educación complementaria, y a eso en este aspecto me refiero a cómo estos jóvenes, en lugar de terminar una jornada y estar por ahí deambulando, cómo los podemos involucrar en procesos de cultura, de deporte, de recreación, con el apoyo de las escuelas de formación y así descubrir nuevos talentos en ellos mismos. Entonces yo creo que es voluntad de querer generar unas oportunidades a la juventud, de tal manera que con esto, con la misma educación y con el tema muy fuerte de cultura ciudadana, de recuperar principios, valores, podamos mantener esa juventud acá, rescatarla y evitar que termine cayendo en temas tan delicados como es la drogadicción. A propósito que se ha convertido ese tema, la drogadicción, en un grave problema de salud pública, en ese aspecto que ha mentalizado o que tiene plasmado en su propuesta programática la candidata Claudia Patricia Andrade. Bueno, en ese aspecto, de manera puntual, mirando las competencias que le permitiría a Barrancabermeja el tema del distrito y siendo prudente, porque yo soy prudente frente a las competencias que podríamos llegar a tener. Sí. Yo creo que no podemos correr y tratar de abarcar todo, sino que paso a paso debemos ir tomando temas con los cuales nos podamos comprometer y cumplir. Entonces allí, teniendo en cuenta eso, de manera particular en el tema de salud, yo quiero apostarle a impulsar la creación del Hospital Mental del Magdalena Medio. Cuando me refiero al hospital mental, allí indiscutiblemente se tiene que brindar la atención a todos aquellos jóvenes que están en el consumo de sustancias psicoactivas. Y es perfectamente viable. Luego a ese tema le quiero apostar, ahí lo dejamos plasmado en el programa de gobierno, además que sería una solución no solo para Barrancabermeja, sino para todo el Magdalena Medio, ya que en ninguno de estos municipios aledaños o circunvecinos se encuentra una institución de carácter público que pueda brindar este servicio. Recordar además otra cosa, está dentro de los planes de beneficios de las empresas administradoras de planes de beneficios. Luego no lo prestan porque no tienen una entidad cercana que brinde esos servicios. Entonces, si se tiene la entidad, sí, se tiene una Secretaría de Salud, se tiene unos planes de beneficio que se deben hacer cumplir, allí en esta entidad se puede brindar ese servicio. Cuando se habla de hospital de salud mental, quizás alguno de la población dirá, un hospital para locos. O sea, ¿cómo hacer para diferenciar de que no lo miren como un hospital psiquiátrico?
No, lamentablemente siempre se toma el tema mental que es solo para locos, o incluso cuando hay una consulta de psicología, ya muchos creen que es para locos. No, eso será parte de la educación, de la formación que se dará desde las mismas entidades de salud para explicarle a la población que el tema mental no significa necesariamente tener problemas psiquiátricos. Perfecto. Doctora, ¿qué hacemos? Se iniciaron las campañas, hay en las redes sociales mucha controversia entre una campaña y otra. ¿Cómo hacer para que se juegue limpio? Lo que puedo decir es que en el caso de Claudia Andrade y el proceso que se lleva en la coalición Barranca Bermeja Libre, Humana y en Paz, que es la coalición en la cual están los partidos Colombia Renaciente y Colombia Humana UP, tenemos como uno de nuestros principios el respeto a las diferencias. Nosotros no vamos a entrar en ese tipo de campaña de publicidad negra, de afectar la imagen de otro candidato, sino todo lo contrario. Vamos a estar enfocados en presentar nuestras propuestas, defenderlas, explicarlas y haremos caso omiso a cualquier tipo de agresión en redes sociales. Más aún siendo la única candidata mujer. Entonces, siendo la única candidata mujer, realmente creo que hay cosas más importantes. Buscarle soluciones a los barranqueños y las barranqueñas que estar inmiscuida en una pugna y en un manejo tan inadecuado de redes sociales. Nosotros hacemos caso omiso a ello. De hecho, yo evito leer esos comentarios que son negativos porque realmente no nos aporta nada. Claudia Patricia Andrade González nos acompañó esta noche en Desde Otra Óptica. A ella muchas gracias y a ustedes buenas noches. ¿Estás viendo este comercial? Entonces tu competencia también. Si quieres que tu negocio crezca, llama al 317-365-1044. Nosotros te ayudaremos a incrementar las ventas de tu negocio.